Gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de nuestra entrevista principal. Hoy en el programa recibimos con muchísimo gusto al ingeniero Antonio Gómez Peña. Es el representante del Partido Revolucionario Moderno en Europa y vicepresidente institucional de esta institución política que arribó ayer a dirigir los destinos de nuestro país. Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Melcy. Muchas gracias, Ramón. ¿Cómo no? Bueno, el presidente Abinader en su discurso tocó el tema de la diáspora, de manera que se supone que va a darle importancia. En los últimos años realmente creo que la diáspora tiene una mayor importancia que antes no tenía. Ha crecido obviamente el dominicano en muchas partes del mundo, la población dominicana es cada vez mayor y por consiguiente demanda mayor atención. Pero yo recuerdo hace 20 años atrás o más que una de las críticas que hacía la prensa permanentemente era la desatención que tenía el dominicano. El Estado dominicano no se preocupaba por sus nacionales. Esto ha ido cambiando poco a poco. Falta mucho todavía por hacer en ese sentido. Pero, por ejemplo, mira, ahora en medio de la pandemia, el Estado invirtió recursos en traer dominicanos varados en diferentes lugares. Esa fue una acción muy importante. Y también, el presidente Abinader dijo también, porque uno de los fallos es que en la parte diplomática, los diplomáticos, los embajadores, los cónsules, el personal, como que va a vacacionar, va a un empleo público, pero no tiene como esa responsabilidad de atender al dominicano que está ahí, que es el primero que debe servirle. Claro. En eso insistió Abinader. Así es. Otros han dicho eso y no se ha cumplido. Okay. Yo recuerdo que otros jefes de Estado han hablado de poner, por ejemplo, las embajadas al servicio del comercio. Algunos han trabajado eso, algunos, pero no todos. ¿Cómo tú ves la perspectiva? No, mira, coincido contigo, Ramón. Nosotros en la diáspora dominicana se estima que hay alrededor de casi 2 millones de dominicanos o hijos de dominicanos en el exterior. Y realmente hace décadas que los dominicanos reclamamos una atención más humana, que se sienta representado en esas instituciones diplomáticas y consulares. Y de ahí el éxito y el resultado que hemos tenido en las elecciones. En Europa sacamos aproximadamente un 64%. Es decir, que la diáspora se empoderó y luchó por ese cambio y salió a votar a pesar de que se encontraba en una situación sanitaria como la que se vive hoy en día aquí, con relación al COVID-19, a la pandemia. Ustedes vendieron esa idea en la campaña, es decir, cuando ustedes hablaban con el dominicano, le decían que trabajarían en beneficio de ellos, sería el mensaje. Bueno, más que vender la idea, hicimos el compromiso. Ok. Hicimos el compromiso con el mandato incluso del presidente Luis Abinader. Pero haciendo este compromiso, ingeniero, y con todo el crecimiento que pueda tener la diáspora en Europa, específicamente en España, ¿cuál ha sido la receptividad? ¿Cuáles fueron esos acuerdos de campaña con el antes candidato y hoy presidente de la República que motivó a que nuestra diáspora, pues de manera masiva, votara? Incluso los primeros lugares donde gana el PRM es en Europa. Sí. ¿Cuál fue ese compromiso que ustedes hicieron y que usted espera que entonces se cumpla a partir del inicio del gobierno en el día de ayer? Sí, mira, uno de los compromisos que tenemos con la diáspora dominicana es el apoyo a la parte cultural, a la parte deportiva. Uno de los problemas también que vamos a intentar lograr es poner estándar los precios de los servicios consulares. No puede ser que en el consulado de Barcelona sacar un pasaporte cueste 120 euros y te va al consulado de Milán y te cueste 170. Otro de los graves problemas que tenemos cuando fallece un dominicano que no tiene ni el seguro de repatriación o no tiene recursos económicos. Tenemos que salir todos los dominicanos a hacer una colecta para poder repatriar ese cadáver y que traiga a la República Dominicana. Usted me hace recordar que también los dominicanos tenemos un problema en la comunidad europea y son las bandas delincuenciales que existen integradas por jóvenes dominicanos, incluso con nombres muy identificados con nosotros. Sí. ¿Hay alguna propuesta que permita que esos jóvenes puedan reivindicarse en vez de estar en bandas que no solamente le hace el daño a ellos y a su familia, sino que ponen descrédito a los dominicanos? Sí, mira, yo hace 8 años fui presidente de la
de la Asociación de Profesionales Dominicanos en Cataluña. Cuando nosotros decimos que tanto los consulados como la embajada tienen que integrarse con la comunidad, en ese entonces intentamos involucrarnos con los jóvenes que tenían riesgo de caer en banda, esa integración de cuando la madre se lleva a su hijo adolescente que tiene un choque cultural y muchas veces, según el país que vaya, con el idioma, las instituciones tienen que acompañar a ese joven. Incluso la sociedad dominicana en sí, que se pueda sentir acogido para que esa persona tenga una rápida integración y no que se quede en lo colectivo dominicano, que es donde muchas veces el ocio y el no tener ciertas responsabilidades terminen integrándose en esta banda que lo acogen como un miembro más. Entonces, en ese Y lo entrena, lo acoge y lo entrena. Sí, así mismo. Ana Mercy toca un tema importantísimo que está vinculado precisamente a los esfuerzos que hay que hacer para mejorar la diáspora, para ayudarla, para protegerla, orientarla. Supongo que debe haber un cambio de estructuración en cómo operan las embajadas y los consulados. Yo supongo que las embajadas y los consulados no tienen, estoy especulando porque no tengo el dato, un listado completo con la información de cada dominicano que llega a ese país o a esa ciudad. Para yo saber que tenemos tanta cantidad, tantas mujeres, tantos hombres, tantos médicos, tantos trabajadores, tal cosa, tal cosa, tal... O sea, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde viven? ¿En qué barrio? ¿En qué calle? ¿Qué sé yo cuándo? Si tuviéramos eso, es más fácil entonces el control, la ayuda, el apoyo. Yo pienso que esas estadísticas será obligar a que todo dominicano que llegue a un país se registre. Para entonces tú poder tener un programa y un plan de ayuda. Incluso las embajadas deberían tener delegados que lo que trabajen es en ir a hablar con el dominicano y darle seguimiento. Sí. Pero es que eso es una labor social, doctor, que incluso es sumamente importante, pero ha desaparecido, porque hasta quienes estudian esa labor social, como no encuentran plazas, no lo hacen. De verdad, es una idea excelente. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos dominicanos ustedes tienen registrados que lo llevaron a ganar las elecciones en el PRM? Por ejemplo, y quizá contestando un poco también a lo que tú preguntabas, Ramón, si tenemos una base de datos, porque el dominicano que va a votar en el exterior se tiene que inscribir en la Junta y ya se empadrona en la Junta de su localidad. Hay un archivo. Hay una fuente, pero ¿y aquel que no le interesa votar? Si ha hecho algún servicio consular o en la embajada, se registra en una base de datos. Yo recuerdo en el 2005, cuando llegué a Barcelona, lo primero que hace un dominicano, o por lo menos yo, fue ir a mi consulado, ver qué facilidades tenía a nivel profesional. Yo quería estudiar en Barcelona y tal. Y me hizo un registro que incluso me dieron un carnet. Otra cosa es que se utiliza, cómo se utiliza esa base de datos, que probablemente es ahí donde pueden surgir iniciativas de seguimiento, de apoyo a esa juventud. Ustedes que ahora tienen esa oportunidad, una parte importantísima es que nosotros tenemos muchos talentos dominicanos destacándose en playas extranjeras, más allá de la música y el béisbol y el fútbol, porque en España tenemos dominicanos en el fútbol ya, que hacen una labor profesional importantísima y una labor social, y a nosotros nos gustaría pues promocionar eso más que la delincuencia. Claro, que los problemas. Porque cuando atrapan una banda de dominicanos que está haciendo barbaridades allá, lo publican y eso camina el mundo. Sin embargo, un médico destacado que es director de un hospital, por ejemplo, o un famoso cirujano, eso no hay notas de prensa que hable de eso. A nosotros se nos hace difícil promocionar lo bueno, es porque no nos llega, no porque nosotros no queremos. Y muchos de nosotros salimos a buscarlo, pero a veces la cotidianidad de este trabajo amerita que esos representantes de nuestro país en playas extranjeras puedan tener quizás la idea de mantener a ambas, a los exitosos y no exitosos, porque los no exitosos llegan por las noticias, pero a los exitosos que pueden servir hasta de ente de consulta. Si España vivió la pandemia del COVID-19 primero que nosotros, y tengo entendido que hay médicos dominicanos que estuvieron trabajando de lleno
esa misma experiencia puede extrapolarse aquí. Sí. Qué bonito sería que un médico dominicano destacado en España pueda hablar con el ministro de Salud y decirle, mire, nosotros con los jóvenes tuvimos éxito con tal producto, pero sin embargo con los adultos mayores no fue mejor con este. Entonces, ¿ustedes podrían tener esa vinculación? ¿Usted cree que Sí. este gobierno le va a permitir Sí, tener sí, ese sí. enlace? De hecho nosotros ya lo estamos haciendo. En todo el proceso de la campaña, nosotros tenemos un frente de médicos, que tenemos alrededor de casi 100 profesionales, y ya pusimos a la disposición del partido y en conversación en el cual hicimos varias teleconferencias con el doctor Plutarco, que hoy es día es ministro de Sanidad. En ese sentido, nosotros la diáspora entendemos que ya no solo son las remesas, ya no solo la parte cultural, la parte deportiva, sino nosotros entendemos que esos profesionales tienen que estar al servicio de la nación. ¿Cuántos más o menos empleados tenemos a nivel de embajadas o consulares? Empleados que trabajen o ¿y por qué botellas. usted se ríe? Hay de todo. No, Mira. usted no sabe si es que nosotros estamos cansados. Mira. Le hago la pregunta, pero usted le dio sonrisa, le sacó una sonrisa. Es como si yo le estuviera haciendo un chiste. ¿Es que son Sí. tantos que no hacen una función o es que ustedes tienen un listado ya de, por ejemplo, hay gente que yo sé que dijo, yo quiero el puesto de fulano? Mira, la triste realidad es que más del 50% de los empleados en los consulados y embajadas son botellas. Ni siquiera viven en el territorio, ni siquiera viven en el país. Eso llora ante la presencia de Dios. Nosotros entendemos que si cada uno de esos Espérese un puestos de trabajo... Ni siquiera viven en el territorio. Sí, sí, y sí, ni- pero eso sí. se ha dicho, eso Eso se ha común. dicho. Bueno, ¿Y por qué esperar ahora para denunciarlo? Y eso en campaña pudo haber sido un tema interesante. esto se ha denunciado siempre. Nosotros tuvimos un embajador en España que vivía en República Dominicana y todos lo sabían. Sí, lo que tienen es, vamos a ver Todos qué sabían. va a hacer el gobierno en ese sentido, ha prometido sanear eso, porque eso es parte de la politiquería dominicana y del esquema dominicano. Por ejemplo, llega un partido, me apoyaron 3 o 4 partidos, yo le tengo que dar cuota a esos partidos que me apoyaron. En el caso del PRD, las relaciones exteriores eran del PRD, Ujú. con Sí, Miguel sí, Vargas sí, sí. como canciller a la cabeza. Sí. Entonces él colocó a su gente en esa parte del pastel. Entonces ahí viene se prostituye el esquema. Sí, Es eso. pero esas cuotas son entendibles, pero que trabajen. Pero ¿y cómo ustedes van a hacer para hacer la diferencia? Usted que tiene esa responsabilidad de primero ser vicepresidente internacional del PRM y segundo una comunidad tan amplia como la comunidad de Europa, ¿cuál es la propuesta que usted le haría o ya le hizo al presidente electo Luis Abinader? Bueno, eso viene en el mandato y en el programa de gobierno, es decir, que todos estamos bailando la misma música. En ese sentido, intentar hacer un Estado más eficiente, contratar a los compañeros, incluso los dominicanos que no han hecho vida política, que tengan capacidades ¿A para... ustedes lo invitaron o ustedes vinieron? No, No, nosotros vinimos porque Mira. incluso tuvimos que elaborar, ustedes saben que se creó la Comisión Nacional de Evaluación de Personal y nosotros como la circunscripción 3 tuvimos que traer todo esos formularios, evaluar a los compañeros e incluso a profesionales apartidarios para que puedan también participar y poner su granito de arena. hay un detalle importante que quizás pueda ayudar en el caso de Europa, en el caso de España específicamente, y es que posiblemente vaya para allá como embajador Juan Bolívar Díaz, un periodista que ha sido un crítico del gobierno que salió, y se supone que debe tener un compromiso porque esas cosas que tú estás planteando, él las ha planteado y ha sido un crítico de la situación de las embajadas y de la diáspora. Quiere decir que sería, si es verdad lo que se dice, porque es oficioso, de que él iría para allá, entonces tendrían un embajador comprometido con eso que tú estás planteando. Sí. Y no debería fallar. ¿Cuántos Sí, sí. embajadores tenemos en la comunidad europea? Si la memoria no me falla, me parece que estamos hablando de 12 embajadas. Sí, Aproximadamente. sí. Incluyendo ahí hasta Ginebra. Ginebra, la Santa Sede, está la Embajada de Bruselas, que Italia, también es embajador sí. frente a la Unión Europea, Suiza, Holanda, Alemania, España. España, Francia, Portugal. Bueno, Sí. pues amplia la representación de nosotros en Europa. Sí, Podríamos sí, sí, entonces sí. tener quizás mucho más negocio. El presidente Luis Abinader ayer mencionó importantísimo las relaciones internacionales, Haití,
América Latina, el Caribe y la Unión Europea. No mencionó. Nosotros estábamos no, me imagino muy que contentos ayer, en el no día lo de puede ayer. dejar de mencionar después de haber ganado Sí. primero allí. Sí. ¿Le da a usted tranquilidad? ¿Tiene la esperanza de que las cosas sean diferentes para la comunidad europea, para los dominicanos que están allá y que hicieron el sacrificio en medio de una pandemia de votar por el PRM? Sinceramente pienso que no hay otra vía. La situación global, la situación de la pandemia, la situación económica, solo nos deja un camino y es el de hacer la política de manera diferente. Y por suerte, desde la cabeza, el presidente Luis Abinader, hasta el último dirigente, está bien concientizado de que esa es la única vía, el único camino. Sí, mira, hay muchas cosas por hacer, tanto fuera como acá. En todo lo que se ha estado hablando del problema de la diáspora, yo recuerdo que uno de las aspiraciones de la diáspora es algún tipo de plan aquí en el país que le permita, estando allá, poder tener obtener una vivienda mediante algún mecanismo financiero especial, estando allá trabajando, para su retiro, porque la mayoría de la diáspora finalmente regresa a terminar sus últimos años de vida, por lo general, a retirarse. Allá se aprende lo que es el valor del retiro. Exactamente. Sí. Pero para tú retirarte quisieras tener el bien más preciado, que es Tu una techo. vivienda. Sí. Se han hecho intentos, de hecho se ha avanzado en el sentido de abrir nuevos esquemas jurídicos para poder financiar a sectores más pequeños, en fin. Hay algunos pasos de avance, pero programas específicos para la diáspora faltan. Sí. En ese sentido deberían impulsarlo. Sí, y no solo eso, incluso a los pequeños, a los microempresarios, a los que quieren emprender en Europa, ¿por qué no se pueden financiar con capital dominicano? Eso Entonces, sería- hay consulados, por ejemplo, el consulado de Ecuador tiene, en los consulados generales, tiene una caseta de su banco central. Bueno, yo le voy a ser sincera, en las veces que he estado en Europa, si hay algo yo valoro del gobierno cubano, es que usted va a la bodeguita del medio y no hay absolutamente nadie que no sea cubano. Está bueno, no sé si ha cambiado, me tocó en una feria de turismo visitar y quien te recibe una cigarretera, quien te da la comida es cubano, quien te toca la música es de cosas, es como si pusieran a un espacio de Cuba en el medio Sí. y de verdad que es uno de los sitios más visitados. Eso que él dice es interesante de ver cómo se financia al pequeño comerciante o al emprendedor que está allá. Y quizás eso pudiera hacerse con bancos dominicanos, algunos incluso tienen sucursales y presencia en Nueva York. Sí, Estafetas. Creo que el Popular y el Reserva, Sí. por lo menos, Tienen estafetas. que yo Y recuerde. cuando no tienen una estafeta, tienen aliados. O sea, Entonces, con lo eso que tú puedes pudiera, con negociar. el apoyo del gobierno y del Banco Central, buscar algunos tipos de fondos para que esos bancos tengan una estafeta ya para apoyar financieramente desde aquí al pequeño emprendedor y Claro. hacer alianzas con bancos de allá para que también puedan hacerlo. Entonces Sí. déjenme poner mi granito de arena allá. Entonces esas empresas pequeñas que allá sean exitosas, las Sí. vamos a replicar aquí. Claro. Para que le podemos encontrar el valor y el gobierno encuentre quizás el atractivo de darle la oportunidad a los dominicanos. Eso es de la algo que se diáspora. puede hacer, Sí. eso es algo que se Sí, puede sí, hacer. nosotros pensamos, como lo decía, nosotros pensamos que la diáspora dominicana, en todo en términos general, tiene que ser parte activa, tiene que ser actora de este cambio que viene. ¿Usted qué hace en Europa, ingeniero? Nosotros nos dedicamos bueno, tenemos varias líneas de negocio. Yo soy ingeniero civil, estudié en la UNFU, soy constructor, soy promotor inmobiliario, promotora ya somos lo que hacemos vivienda, edificios para vender, y luego tengo una línea de gimnasio. Ah, Sí. o sea que si nos quedamos ¿Y sin cómo trabajo... se llama? si no- Sí, no, hay una de ellas es una franquicia, que es la franquicia más grande del mundo, que se llama Anytime Fitness, y luego la otra línea de negocio se llama Agora. ¿No piensas traerla para acá? He tenido propuestas, lo que pasa es que es uno de los sectores más castigados con la pandemia. Sí, ahora eso sí. es así. Sí. Así es. Bueno, mire, esta es su casa, estamos a su Muchísimas orden. gracias. Informar a la diáspora y a la sociedad dominicana a través de nosotros siempre pues va a encontrar las puertas abiertas, deseándole que le vaya muy bien.
que todo Gracias. lo prometido se cumpla a Gracias. partir de hoy. Sí, que puedan ustedes visitarnos algún día allá y hacer un programa de día sí, allá ya también. Me ofrecieron una paella. De lejito sí, pero me lo ofrecieron. Él cumple, él cumple. Muchísimas gracias al ingeniero Gómez Peña, que ha estado con nosotros, de la diáspora en España, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, gobierno ya de nuestro país. Y a ustedes, como siempre, nos despedimos, doctor, agradecerle mañana. la sintonía. Bye bye.